Buenos días, jóvenes. ¿Pueden escucharme? Sí se le escucha, ingeniero. Buenos días. Buenos días. Vamos a esperar a que se conecten una de sus compañeros. Bueno, a ver, son 15 y solo hay 8, la mitad. Vamos a esperarlos ya, por favor, para no estar luego volviendo y llamar lista. Listos, gracias. Buenos días, jóvenes. Vamos a tomar lista. Aguilar Rojas, Aguilar,
Campos, Chiroque Ramírez, Galvez Cooper, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Guevara Rimarachín, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Herrera Campos, Nicole, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Leontov Mora, Greta, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Olivera Carrero, Palacios Aguilar Harold, ok. Ríos Ruiz, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Rojas Amamé, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Sánchez Zapata, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Vázquez Lozada, Presente, ingeniero, buenos días. buenos días. Vázquez Segura, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Y Vega Acuña Tiffany, Buenos días, ingeniero, presente. buenos días. Listo, jóvenes, ¿alguna pregunta, consulta que tuvieran hasta el momento? Vamos a ver cuál es la siguiente presentación. Ingeniero, disculpe, yo tenía una consulta sobre el trabajo, no sé si se la puede hacer. Claro, Recuerda, o sea, cuando mencionó lo de la altura mínima, lo de 2,10, una pregunta, ¿y no se podría aumentar la altura de entrepiso? ¿O necesariamente tiene que ser la que nos proporciona el plano? lo que pasa es que es una arquitectura ya definida ya. Entonces hay que tratar de cumplir eso. ¿Acoplarnos? Así es, acoplarse a eso. Ah, está bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, yo tengo una consulta. Sí, dígame. Sí, una pregunta. Lo que pasa es que tenía una duda con el peralte de las vigas. Si la losas en dos direcciones, aún así la viga de X tendría que tener más peralte que las de Y por el sismo. No, pueden ser iguales. Entonces el peralte de las vigas depende del sentido de la losa. Puede ser, en realidad, como les indiqué en la clase anterior, hay vigas sísmicas y hay vigas de gravedad. Entonces, el peralte no necesariamente tiene que ser mayor donde caiga la gravedad. Hay que tratar de cumplir longitud entre 12, longitud libre, o longitud entre 10, que es bastante, ¿no? Y en el peor de los casos, longitud entre 14, ¿no? Con cargo a verificar la deflexión. Y ingeniero, está bien, gracias. Excelente. Ingeniero, ¿le puedo hacer una consulta? Claro que sí. Dígame. Mi pregunta es si es necesario 5 centímetros de diferencia entre columna y viga por el proceso constructivo. ¿Cómo así? O normal pueden tener, es que yo había leído que era, que era necesario que la columna sea más grande que la viga y diferencia de 5 centímetros. ¿Eso dónde dice? ¿En qué parte de la norma me podría aclarar en la E060? Ay, no me acuerdo, pero lo encuentro y se lo paso. Es urgente esa información, porque lo que usted está manifestando es de que la columna siempre debería ser más grande. Lo que dice la, lo que dice la
La norma es de que hay un criterio de columna fuerte, viga débil, ¿no? Eso es lo que dice. Ujú. Pero no que la columna tenga un ancho mayor a 5 centímetros que la viga. No, eso no. Bueno, yo estudio la norma peruana, la norma ASI americana y la norma Eurocódigo de hace más de 20 años y nunca he leído eso. Por eso me sorprende que me diga esa información. A menos, yo por lo menos yo desconozco. De repente en alguna parte bien, no sé, de repente lo he malinterpretado la norma, pero personalmente te indicaría que no hay ninguna parte de la norma que indique eso. Sería muy bueno que me mande la norma y el punto donde diga que tendría que ser más de 5, ¿no? Ya, no, ingeniero, en internet. Ya, pero ya está bien, gracias. No, sería bueno que me mandes esa información, porque si no, hay algo que estamos mal, ¿no? Sería interesante que la busques y la encuentres, porque personalmente te digo que yo personalmente no la he visto, ¿no? La siguiente sustentación es el 8 y 7 de junio. Yo le voy a rogar a la señorita delegada del grupo, ¿no? Que si eso, ya que me informe a finales de mayo, ¿no? Finales de mayo, digamos, la semana del 24, ¿no? Que me haga recordar para darle los ítems que voy a calificar en este trabajo. Señorita delegada, ¿se encuentra? Sí, ingeniero, el 24 de mayo le aviso que nos tiene que dar los ítems del trabajo. Sí, por favor, porque si no nos vamos a acumular de trabajo y luego recuerden que hay, eh, como les había repetido, ¿no? Eh, por ejemplo, para exponer este trabajo, ¿no? Para exponer este trabajo, es una exposición oral y un informe, ¿no? Ya les había dicho qué es lo que debe de contener. Y acá nos dan 2 días, ¿no? Cuando en realidad de repente solo necesite uno, ¿no? Por la cantidad de alumnos, ¿no? Y además que es grupal, ¿no? Pero de repente necesitamos un día y un poquito más, pero no creo que necesite los 2 días, ¿no? Pero hay cursos en el cual, ¿no? Son 50 alumnos y me dicen en 50 alumnos tengo que evaluar el diseño de un edificio en 2 horas y eso no es posible, ¿no? Eso no es imposible, ¿no? Ya lo he comprobado, ¿no? Y entonces, nada más eso, ¿no? Para que tengan una idea, ¿no? Entonces, esta evaluación ya se ha dado, ya debería haberse dado el 19, pero ustedes me pidieron postergarlo, ¿no? Se ha postergado del 19, lunes, y recién se ha dado pues el 26, ¿no? Una semana después. Bueno, no hay mucha diferencia, igual las notas ya están colgadas, ¿no? He tratado de evaluarlos lo más posible, ¿no? Lo que realmente los evalúo de acuerdo primero a su conocimiento, su forma de presentación, lo que me presentan, ¿no? Es muy importante lo que presentan, ¿no? O sea, por ejemplo, si presentan un número equivocado, caballero, es su responsabilidad, jóvenes, estar, mostrar lo que presentan, ¿no? Esa es su responsabilidad. Y recuerden una cosa, ¿no? Lo que ustedes hacen acá es lo que van a hacer en la vida profesional, ¿no? Entonces, por eso siempre les digo a los alumnos, no traten de defender lo indefendible, ¿no? Por ejemplo, hay alumnos que se equivocan en un número por calcular o porque lo colocan en su informe y luego indican, no, me he equivocado, que eso es error de tipeo. Para eso se trata de un trabajo y es grupal, es para que revisen 2 personas, ¿no?
Entonces no debe ocurrir esta situación, ¿no? Claro que sí, Olivera. ¿Alguien más que haya llegado? Olivera, Ingeniero Chiroque, disculpe también. Chiroque Campos está, Campos y Aguilar Rojas. Campos y Aguilar Rojas. Campos, Aguilar Rojas. Listo, ya está. Entonces, Una consulta. sí, dígame. ¿Y ese segundo informe es acumulativo? Es decir, ¿debemos adjuntar el primer informe también o ya no es necesario? Tienes que corregir lo que se ha hecho. Ujú. ¿Y volverlo a adjuntar o ya no? Claro, volverlo, o sea, cuando tú presentas un trabajo acumulativo, lo incluyes ya corregido, pues, ¿no? Ah, ya. Gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, yo tengo una pregunta. Ujú. Una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, si en mi predimensionamiento de vigas, el peralte máximo me sale 0,50, pero solo en una viga, yo puedo reducir el peralte, o sea, asumirlo como 0,45, por ejemplo, porque solo una me sale como 0,50 y los demás me varían entre rango de 0,40 a 0,45. Sí. Ahí, ingeniero. Recuerda que Gracias. los códigos, si es una viga simplemente apoyada, tú sabes perfectamente que te va a pedir más peralte. Pero si es continua, tú le puedes bajar 5 centímetros, porque hay continuidad, es hiperestática. Cuando hay hiperestaticidad, los momentos no solo son positivos y negativos, compensa, levanta los valores, se corrigen las deflexiones. En cambio, una viga simplemente apoyada, la deformación es mayor. Entonces, si tú tienes una hiperestática, tú puedes jugar con los valores positivos y negativos de momento, inclusive puedes jugar con las deflexiones, ¿no? Entonces, si tú me dices, yo he predimensionado L entre 12 y me sale 40, 49 a 50 centímetros, ¿me puedo colocar 45? Claro que sí, porque es hiperestática, estás justificando eso. La norma te dice, puedes utilizar ese predimensionamiento para evitar con cargo a verificar que las deflexiones están dentro de un rango. Entonces, significa que tú puedes diseñar una viga con un peralte menor. Recuerda que los predimensionamientos son criterios de la norma. De hecho, el criterio de L12 y L10, de lo que yo les he explicado, eso no está en la normativa ni peruana ni ASI. Es un criterio. La norma tiene otros y te dice todavía L14, te dice ahí, es claro, ¿no? La longitud entre 14. Entonces, con cargo a verificar, ¿no? Te dice deflexiones, ¿no? Pero si utilizas L12, entre comillas, ya no deberías de verificar deflexiones, pero igual lo van a hacer, ¿no? En el curso. Y entonces, si es que no pasara deflexiones, pero sí resistencia, tienen todavía una opción de colocarle acero en compresión para reducir la deflexión. Cuando pasa eso, entonces corriges tu diseño, ¿no? En la parte final con una mayor cantidad de acero en compresión, ¿no? Entonces, no hay por qué desesperarse ni decir, eh, estoy incumpliendo algo porque no lo estás haciendo, ¿no? Estás siguiendo una metodología, una forma de diseño. ¿Alguna otra pregunta? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? No, ingeniero, gracias. Aclarada la pregunta. Excelente. Tengan toda la libertad de preguntarme, por favor, ¿no? Lo que sí he visto en sus trabajos, una crítica constructiva, jóvenes, es que ustedes no pueden justificar algo que han colocado ahí que no está bien.
Simplemente tienen que decir me equivoqué y se acabó. En la vida es así siempre. Les digo eso porque escucho a algunos alumnos que siempre colocan una información, 5.32 ahí. Y luego dicen, no, profesor, no fue 5.32, no, es 2.50 y tantos, ¿no? Y entonces, a mí me deja mucho que desear esa información, ¿no? Sí, profesor, lo correcto es decir, si ya te han descubierto el error, sí, me equivoqué y se acabó. Con eso no estás diciendo, yo no estoy diciendo que está mal, no estoy diciendo que nada, simplemente aceptas que ha habido un error. No puedes justificar ese error, ¿no? ¿Por qué? Porque así también lo vas a querer hacer en la vida profesional y disimular los errores. La vida no se trata de disimular los errores, la vida se trata de aprender. La vida se trata de aceptar un error, corregirlo a la siguiente y que luego no pase y seguir avanzando. No se trata de disimular un error y decir, maquillarlo y luego tratar de decir, bueno, no pasó nada. No, hay que aceptar el error. Se aceptó, vamos a corregir y se acabó. No se puede justificar un error, una cosa que se han equivocado, no se puede, porque es visible. Eso es lo que tienen que dejar de lado. Eso sí, yo les voy a recomendar tanto para su vida estudiantil como para su vida profesional, ¿no? Porque profesionales hay varios, pero de calidad tienen que ser. Me dejo entender. Por ejemplo, hay veces que yo no tengo suficiente tiempo, no termino mi trabajo, pues, no termino con un cliente. Yo soy el que lo llamo al cliente. Lo llamo. Señor, sí, señor Alba, el ingeniero Cero. ¿Cómo está, ingeniero? Mañana le tengo que presentar el trabajo. He tenido algunos inconvenientes. No me ha alcanzado mucho el tiempo. Y se lo tengo que presentar dentro de 2 días. ¿Podría, por favor? Claro, ingeniero, no hay ningún problema. Ese es un tipo de profesional. Otro tipo de profesional es esperar el tiempo que pase, que llegue, y luego que te llame el cliente y tú no respondes. Ese es otro tipo de profesional. Entonces, yo no quiero crear ese tipo de profesionales. Yo quiero un profesional que acepte su realidad, que acepte la situación en la que vive y luego que continúe. ¿Está claro, jóvenes? Por eso cuando yo escucho a los alumnos justificar algo que han colocado que no es correcto, me parece que quieren ser profesionales del segundo tipo. Y yo quiero que sean del primer tipo, que acepten y simplemente el mundo no se acaba, el mundo continúa, ¿no? El esconderse, el justificar algo no amerita, no es profesionalmente aceptable. Por eso le digo, tiene que decir, sí, efectivamente, vamos a mejorar, ¿no? Se acabó, se acabó. Porque si tratan de justificar algo injustificable, no es posible, ¿ya? No es posible. Eso sí, les voy a recomendar para su vida personal y su vida profesional, como un profesor que sabe lo que hace, ¿no? Yo por lo menos, ustedes toda mi vida no van a escuchar que el profesor Acero es un corrupto, que se mete en tales, que trabaja para el Estado, que da coimas. De mi parte, cuando ocurra eso, voy a renunciar a ser profesor. Y automático, yo mismo voy a hacerlo, ¿no? Porque yo no profeso lo que enseño, ¿no? Yo trabajo para el sector privado, todo casi, 100%, por lo menos este año, no trabajo para el Estado. Entonces, ¿por qué? Porque sé cómo es el Estado, pero aún así trato de no trabajar para el Estado, ¿no? De forma directa, ¿no? De repente tal vez indirecta. Pero de cierta manera ustedes también tienen que ser conscientes pues, de todo lo que desarrollan. Un trabajo es un trabajo. Y un trabajo también es una evaluación. Es decir, ustedes no pueden entrar a un trabajo, a una evaluación. Eso me ha pasado en el curso de antisísmica, ¿no? Día de evaluación. Ingresan 50 alumnos, tengo como alumnado, ingresan 45, 40. Y hay 5 que no ingresan. ¿Ya? Yo espero los 10 minutos. Yo los llamo a los 5. Señor tanto, presente su trabajo. Lo llamo una vez, no está. Segunda vez, tercera vez, pum, no se presentó, ¿no? El alumno ya no puede volver,
yo le tomo hasta los 20 minutos, ¿no? Los alumnos entran a la hora y media, ¿no? Y recién empiezan a colgar sus trabajos, ¿no? Justo a la hora que ya no hay forma de colgarlo, pero el sistema les permite, ¿no? Y yo les digo, yo lo he llamado, a la hora ya no se presentó, no se presentó, yo lo he llamado. Esto es como una evaluación, hay un tiempo de ingreso, es una evaluación, ¿no? Entonces eso también en este curso no ha pasado, pero sí en otros. Entonces tratemos también de respetar eso, ¿no? No hay forma, ¿no? Entonces yo les doy las facilidades, pero lo lamento es que ya no llega. Una alumna me dice, profesor, su amiga me dice, la señorita me dice que no tiene electricidad, pero sí tiene celular, me dice. Ya le digo, y que me llame, pero el profesor no contesta. Una hora insistiendo para que me llame. Y no es posible que 5 minutos antes de que termine se presente, ¿no? Entonces eso no es posible, ¿no? Entonces, si les doy las facilidades para que yo les pueda preguntar acerca de su trabajo, tiene que ser así, ¿no? Es una facilidad. No pueden presentarse 1 minuto antes de que termine la clase y querer cambiar todo, porque yo tengo que respetar a los alumnos del siguiente horario, ¿no? Y también tengo evaluación, entonces no puedo entrar porque a alguien se le ocurrió no ser responsable. Entonces, tratemos de ser responsables, jóvenes, eso es algo que les estoy indicando en este curso para que las cosas salgan bien para todos, ¿no? Está claro, jóvenes, he entendido perfectamente lo que les he comentado. Ingeniero, Sí. buenos días. Una consulta. Yo he visto, bueno, por lo general ahí cuando hemos presentado el predimensionamiento, algunos han presentado lo que es losas bidireccionales, ¿no? Losas macizas bidireccionales. ¿Eso contempla en el curso el diseño de esas losas? En el curso no contempla en el curso pero no nos va a enseñar. No, en el curso no se contempla lo básico, no se contempla a detalle. Ese es curso de concreto armado 2. Y ahí se hace elementos finitos. Entonces tenemos que cambiarlas a losas aligeradas. No, porque todo proyecto de ingeniería de concreto armado se te enseña el predimensionamiento. Claro. El predimensionamiento no tiene nada que ver con el diseño. Por eso, entonces, donde haya losa bidireccional no se diseña, nada más. Si yo pensara como lo que usted indica, yo diría entonces, ¿para qué, profesor, hago un edificio con muros de corte si en el curso no voy a hacer muros de corte? Pero Claro. usted sabe perfectamente que si no diseñas un edificio con muros de corte en toda la costa peruana, ese edificio está siendo totalmente vulnerable ante un gran terremoto y probablemente se caiga. Entonces, estaría enseñando el curso de concreto para pórticos, ¿no? Entonces, no podríamos, ¿para qué entonces nos va a evaluar eso? Si yo pensara como usted, eso no es así, ¿no? Se les enseña el curso íntegro para que puedan aprender luego esto en el curso de concreto armado 2, donde ya hacen muros de corte y donde hacen cimentaciones y donde hacen todo lo que indica pues losas macizas, losas en 2 direcciones, ¿no? Se les deja la base acá, la base, no es el diseño, la base. Y en el curso se ha hecho la base de todo eso. ¿Por qué? Porque es concreto armado. El diseño de un muro de corte, el diseño de una losa, no le hace, ¿no? Es análisis estructural la diferencia, ¿no? El diseño es el mismo de concreto armado. No es que haya nuevas técnicas diferentes, compatibilidades diferentes, es lo mismo. Se basa en lo mismo. Equilibrio de fuerzas, compatibilidad de formaciones y leyes constitutivas. Así de simple. En eso se basa el diseño de muros de corte, de losas de concreto bidireccionales, etc. Y son los mismos conceptos de concreto armado 1. Ya, ingeniero. ¿Está claro, joven?
Sí, ingeniero. Ujú. Entonces, no porque yo no diseñe en el curso no lo deba de tratar. No, lo trato. De hecho, es parte del curso. Hacer predimensionar losas. Porque en la realidad no hay ninguna losa que no tenga una losa maciza. De hecho, tú no diseñas una escalera con una losa aligerada. La diseñas con una losa maciza. Es una losa maciza, ¿no? Y en el curso se va a hacer diseño de escaleras, ¿no? Entonces, eh, es un tipo de los, te damos la base de eso, ¿no? La teoría. Claro, pero la losa, la escalera es una bidireccional, no unidireccional. Claro, en realidad es unidireccional, pero cuando lo apoyas en los extremos ya lo haces bidireccional, pues, ¿no? Así O es. lo mismo que diseñas para un eje es igual para otro eje. Puede ser, pero cuando lo apoyas en un lado en el otro, la otra dirección, pues, es acero de distribución, nada más. Bidireccional, no. Listo. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, buenos días. Sí. Ingeniero, no es una pregunta del curso ni nada, solamente, solo que entré un poco tarde y quería preguntarle si me podía considerar la lista. Claro. Nombre, name. Campos. Aguilar Rojas se encuentra. Listo. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Sí, ingeniero, justo le quería preguntar sobre el trabajo también. Nosotros habíamos considerado en su mayoría losas macizas, pero eran de 20. Entonces, ¿Dónde vamos? Al mercado vamos. Sí, en la tienda. sí, podríamos seguir considerándolo de la misma manera, pero bajarle en algunas zonas el espesor. Sí, Porque lo que claro. pasa es que nuestro criterio para tomar en su mayoría losa maciza era que teníamos bastantes vacíos, o sea, era una gran área de vacíos. Entonces, por eso nosotros lo que hicimos fue tomar toda esa área como maciza. ¿Podríamos seguir tomándolo de la misma forma? Claro. Sí. Yo no digo que estén mal. De hecho, ustedes todo lo pueden hacer maciza si desean. Solo que eso incrementa la masa, la fuerza sísmica. Y por eso yo no les... lo que yo les critico es las dimensiones del espesor de la losa, ¿no? Si ustedes colocan una losa maciza de 12 centímetros, me parece ideal, ¿no? Para los tramos chicos y no les hubiese dicho nada, ¿no? Pero si me colocan 25 en una losa maciza, definitivamente me voy a poner en una posición que no les puedo aceptar eso, ¿no? Porque no es práctico, porque no se da en la realidad eso, ¿no? Una losa maciza de 25 es para 8x7 y una sobrecarga de 800 kilos por metro cuadrado, ¿no? Pero ustedes tienen 200 o 250, entonces es una cosa pequeña, ¿no? Entonces no merita tener una losa de tanto espesor para longitudes pequeñas y para sobrecargas chicas también, ¿no? Ingeniero, entonces para un paño de 7x6, ¿estaría bien tomarle 20 o 18? Ajá. 18. Lo que te salga el cálculo o lo redondeas al número superior múltiplo de 2.5. Gracias, ingeniero. De nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ingeniero, otra consulta. Era sobre, bueno, es que no sé si recuerda que un compañero comentó de la altura de 2.10 que se debía de respetar con la viga. Nosotros teníamos una viga de 0.6, o sea, un tramito. Y bueno, se me ocurrió, o sea, como que no se puede subir un poco la viga o eso haría que no cumplen el siguiente nivel, ¿no? Claro, porque la estarías desplazando nada más como un bloque, ¿no? Ah, ya, ingeniero, gracias.
No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Jóvenes, ¿alguna otra pregunta? Ya se acabó las rondas de preguntas. Entonces, Ingeniero, disculpe, sí. en una consulta, entonces podría, no sé, tomar el espesor de la losa de los balcones, disminuirla al espesor normal. O sea, ¿podría considerar un espesor menor para la losa de los balcones? Para los volados tiene un Sí, predimensionamiento diferente. claro, pero, o sea, tendría que ser toda la losa un mismo espesor, ¿verdad? ¿O no? Es lo recomendable. Es lo recomendable, ¿no? Recuerde que siempre cuando tratas de Ah, ya. hacerlo en dos direcciones, losa aligerada bidireccional, por ejemplo, no va a ser lo mismo que una unidireccional, ¿no? Tiene una diferencia, ¿no? Por eso yo a veces le coloco losas aligeradas en dos direcciones para tramos grandes, ¿no? Cuando no tengo mucho tabique. Y cuando tengo full tabique es losa maciza, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Sí, ingeniero. Otra consulta. Bueno, eso es para más o menos el peso por unidad de área que nos había dicho que teníamos que sacar. Si tenemos varios, bueno, no varios, pero si tenemos varios espesores de losa, ¿con qué espesor calcularíamos? Porque, o sea, no ¿Cómo así? podríamos, por ejemplo, si tenemos losas de 20, no lo vamos a calcular todo de 20 porque no tenemos todo de 20. Entonces, lo que yo hice en el trabajo era lo que me salía de losa maciza de un espesor, lo multiplicaba por el área y así hacía con mis diferentes espesores y luego todo eso lo sumaba y lo dividía entre lo que es el área total de la construcción y así me salía un resultado. Pero usted lo que hacía era tomar lo que teníamos mayor, entonces no sé cómo lo tomaríamos si no tenemos uno que predomine en sí. La idea es siempre tener un espesor uniforme, porque también hay que ver el tema constructivo, ¿no? Entonces, si tú tienes una longitud entre, digamos, para que cerrar ya el tema, una longitud entre 5 y 6 o 5 y 5 y medio, yo le tomaría una losa de 20, aunque me salga de 22 o de 23 por el predimensionamiento, no hay ningún problema, ¿no? Y en el caso de las losas macizas, es que me sale pues un espesor de 15 para uniformizar con el, con la losa que viene de 20, ¿no? Le colocaría 20, de tal manera que ya uniformizo todo. Lo que yo les critico y vuelvo a repetir es que normal, lo pueden considerar así, pero ustedes, hay un grupo, dos, tres, me parece, que han considerado 25. Eso les critico. No les critico que puedan tener 20 o 25 o 17. Les critico que hayan utilizado un espesor que no es lo recomendado, que no es el estándar, ¿no? De 25, y eso está mal. Eso les critico. ¿Está claro, jóvenes? Sí, ingeniero, gracias. Esa es la crítica del trabajo en sí, ¿no? Que no pueden, aquellos que han colocado 20, bacán, inclusive les he permitido, ¿no? No les he dicho nada, ¿no? Eso les he criticado más de su trabajo, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta ya para cerrar el tema y avanzar? Siempre es bueno que ustedes expresen y comuniquen sus inquietudes. Listo, jóvenes. No habiendo más preguntas, nos vamos. ¿En qué nos quedamos? Señorita, ¿en qué nos quedamos? Sí, ingeniero, nos quedamos en el capítulo 9, terminó explicando la diapositiva 51, la número 51. Ya. Listo, estamos aquí. 51.
Sí, me parece que era el resumen de los resultados. Ah, ya. Ujú. Entonces, cuando no se tiene acero de refuerzo, 5.22, ¿no? Cuando se tiene con esfuerzos de tracción y compresión lineales, porque es comportamiento elástico, de 29 kilos por centímetro cuadrado, como la sección es no agrietada, la inercia es la total, ¿no? La sección con una cantidad de 10 centímetros antes del agrietamiento, tenemos esto, ¿no? Los esfuerzos, se trabaja con una sección transformada, el esfuerzo en el acero es de 215, en el concreto 31, su inercia aumentó más bien, ¿no? A 588.000. Cuando ya se agrietó, después del agrietamiento, su inercia baja sustancialmente a 178.000. El esfuerzo sube a 56 kilos por centímetro cuadrado y el acero lo hace al 30% del esfuerzo de fluencia, ¿no? El momento se incrementa obviamente porque antes del agrietamiento 5.9 toneladas por metro. Después, cuando ya hay 5.950 ya se agrietó, pues 6.500 ya está agrietada, ¿no? La sección. Luego, hasta acá es un comportamiento elástico, es decir, una recta. Pero yo quisiera saber hasta dónde puedo trabajarlo como comportamiento elástico. Por eso, en la década de los 50, el método ASD, ¿no? Diseño por esfuerzos permisibles o admisibles, dice pues que el concreto debe estar al 45% del F'C y el acero debe llegar acá 0,45 y el acero debe llevar al 50% y verificar con cuál falla, con el concreto o con el acero, en rango elástico. En este ejemplo falló con el acero, llegó a su máximo valor con 0.5. El concreto no explotó, lo cual es una referencia, ¿no? El momento subió a 10.000.5 toneladas por metro. La inercia es igual que la anterior, ¿no? Después de esto, ¿no? Se trabajó con el diseño por capacidad, es decir, más allá del rango elástico, porque el comportamiento es no lineal hasta el valor máximo. Se supone que llega acá y luego ya no incrementa más carga y se rompe el espécimen, ¿no? El valor de C, miren cómo baja. Acá 30, 31 subió, bajó, se mantiene igual y luego 10 en el comportamiento inelástico. El concreto llega al 210 y el acero lo hacen llegar a 4.200, ¿no? Entonces, acá llegan los esfuerzos a los valores máximos. O sea, en otras palabras, la sección por diseño por capacidad lo llevo a un nivel de rotura del material, explosión del concreto, confluencia del acero, tratando de evitar de que el concreto pues se rompa. Sabemos que se rompe más allá, pero este es un buen comportamiento, ¿no? Inicio de la fluencia del acero. ¿En qué nivel fluye el acero? Entonces, para eso tenemos que hacer uso del diagrama de deformaciones, ¿no? Este estado precede al de falla de la sección, o sea, usualmente el acero fluye antes de que el concreto explote, ¿no? Y se le asocia al momento de fluencia de la sección, ¿no? Y a la curvatura de fluencia. En secciones con falla en tracción, subreforzadas, o sea, con menos cantidad de acero, marca el inicio del comportamiento inelástico de la sección. En cambio, esto es en el acero, ¿no? Ese comportamiento elastoplástico del acero, pero siempre tener en cuenta que nosotros consideramos así, pero en la realidad no es elastoplástico, sino es elastoplástico y con endurecimiento por deformación, ¿no? Eso hace que nuestros modelos matemáticos, ¿no?, del comportamiento del acero lo hacemos elastoplástico,
pero en realidad es elástico plástico con endurecimiento por deformación. Nosotros despreciamos ese endurecimiento por deformación, ¿no? Lo despreciamos, no lo consideramos, ¿no? Y como no lo consideramos, pues, entonces nuestras secciones pueden resistir mucho más de lo que las estamos calculando. En otras palabras, nuestras secciones de concreto tienen más resistencia de lo que calculamos, ¿no? Entonces, hay una reserva de resistencia adicional que sabemos que existe, pero la dejamos como un factor de seguridad a nuestro favor. ¿Está claro, jóvenes? Eso es lo que hacemos para controlar, ¿no?, las fallas. ¿Está claro? O sea, sabemos que resiste más, pero no sabemos cuánto más, ¿no? Ese es el punto. El concreto, en cambio, lo simplificamos. Esta es la simplificación del acero. El concreto también lo simplificamos. Lo podemos llevar al valor máximo, ¿no? Acá, a 0.002, sabiendo que resiste hasta 0.003, con la finalidad de que no reviente o explote el concreto. Este es el valor mínimo que se ha visto en los ensayos de laboratorio, jóvenes, el valor mínimo. Eso ya lo habíamos visto como concreto armado, ¿no? Como concreto, comportamiento del concreto, materiales, cuando hemos visto concreto y acero, ahí hemos visto los niveles de deformación máximo. El concreto en compresión se puede modelar como un diagrama parabólico con una tangente en el valor máximo. ¿Listo? Es una parábola. Esa es la forma del modelo matemático real, ¿no? Entonces, esto es para un concreto en Estados Unidos, un agregado en Estados Unidos. Yo no sé cómo será su agregado en Chiclayo, por eso hay un alumno que está haciendo una investigación de las deformaciones. No sé quién será su asesor, no, por eso muchos alumnos vienen donde mí, ¿no? Porque saben que tengo algo de conocimiento adicional en laboratorio, etcétera, y me sacan toda la información posible de lo que quieren hacer, ¿no? Y luego, de alguna manera, desaparecen, ¿no? Y lo presentan con autoría de otro profesor, y eso no es correcto porque es antiético. Si alguien te da la información, lo más sano es que te diga, oye, apóyame, ¿no? Y él va a ser mi asesor, pero si te saca toda la información, ¿no? Y luego te deja en el aire, ya es otra cosa, bueno. Pero bueno, yo los ayudo igual, aún sabiendo eso, porque mi afán es que investiguen, ¿no? No es que retrasarlos, ¿no? Pero normal, deberían ser correctos, ¿no, profesor? Mi asesor va a ser el ingeniero tanto, y él me ha dicho que le consulte a usted, y normal, ¿no? No quedan ni mal ni bien, ni yo me voy a incomodar, porque igual no dispongo de tiempo, ¿no? Pero me lo preguntan y bacán, pues en mi tiempo libre le respondo, ¿no? Entonces, la simplificación del concreto es una parábola. ¿Cómo verificar el inicio de la fluencia del acero? Bueno, muy fácil, pues, ¿no? Entonces yo tengo acá, esta es la ecuación de la parábola, ¿no? Los valores de A están acá. El E sub 0 es este valor. Este es el E sub 0, 0.002. Y la deformación última también es 0.002 para este caso. Entonces nosotros podemos acá evaluar esos valores, ¿no? Y tener la ecuación de la parábola. Ahí está la ecuación de la parábola, ¿no? Ese es el valor de la parábola. Y entonces, el A1, ¿no?, es el F'C entre E sub 0 al cuadrado. Ahí está. Esta es la ecuación de la parábola, y esta es la resistencia fija de concreto, y el E sub 0, 0.002, ¿no? De tal manera que para estos parámetros yo voy a encontrar la ecuación de la parábola. A ver, calculen con esto y determinen este valor de A1,
210 entre el valor de 0.002 elevado al cuadrado. Sale 5.25 por 10 a la sexta, ¿correcto? 52.5 por 10 a la sexta. Y 2 por 210 entre 0.002 me da 0.21 por 10 a la sexta. Perfecto. Entonces, ustedes ya tienen la ecuación de esta parábola. Recordemos que la deformación del acero es 0.0021. Yo les hago la pregunta, ¿de dónde saqué ese valor, jóvenes? ¿De dónde salió ese valor? ¿Están ahí, jóvenes? Jóvenes, ¿están ahí? ¿De dónde sale este valor? Jóvenes, ¿me pueden escuchar? Sí se escucha, ingeniero. ¿Me pueden decir de dónde sale 0.0021? Cuando aplico la fórmula de la 2, No. Comportamiento, ley constitutiva del acero. Ingeniero, ese valor sale de las propiedades de las barras de grado 60, la deformación de fluencia, 0.0021. ¿A qué es igual? Dígame, ¿de dónde salió 0.021? A la deformación sobre la longitud. La deformación sobre la longitud, no. ¿Cómo se obtiene 0.021, jóvenes? Miren, jóvenes, si no me responden, yo automáticamente, que la clase quede grabada, yo voy a informar a la facultad que los alumnos no pueden seguir el curso, pues, porque no me pueden dar un dato, ¿no? Y es un dato desde que lo han aprendido en resistencia de materiales 1, y yo informo de que tienen deficiencias abismales, si es que no me pueden dar un valor de 0.021 y que no pueden seguir el curso. Así de simple, ¿eh? Yo lo informo, porque no es posible que no me puedan decir que es un 0.0021. ¿De dónde Ingeniero, ¿es sale la ese valor? resistencia del acero sobre el módulo sobre el módulo de elasticidad del acero? ¿Quién es usted, joven? Guevara Rimorachín. Ya listo, señor Guevara, me estoy acordando de su nombre. Es el esfuerzo de fluencia del acero, que es 4200 entre el módulo de elasticidad del acero, que es 2 por 10 a la sexta. Resistencia de materiales, jóvenes. El curso no hay nada del otro mundo. Todos, de hecho, les deberían haber explicado. Todo lo que estoy haciendo ya lo han hecho antes. Todo. La ecuación de una parábola lo han visto en matemática. El F'C lo han visto en otro curso que se llama Tecnología del Concreto. La deformación lo han visto en resistencia de materiales, ¿no? El esfuerzo igual a módulo de elasticidad por la deformación se llama la ley de Hooke. Lo han visto desde física, ¿no? Desde física. Desde el colegio todavía, ya bueno, pero no sabían que iban a ser ingenieros. Entonces, el esfuerzo es igual a módulo de elasticidad por la deformación unitaria. Entonces, la deformación unitaria es el esfuerzo entre el módulo de elasticidad. El esfuerzo de fluencia del acero
Simplificando, 4200, el modo de elasticidad del acero, 2 por 10 a la sexta. La división de 4200 entre 2 por 10 a la sexta me da 0.0021. Y eso lo deben de saber sin decírmelo, nada, sin yo decirles nada, porque ya ustedes tienen que conocer esto. El comportamiento de fluencia del acero. A este nivel de deformación empieza a fluir el acero, ¿no? Por eso yo estoy hablando de inicio de fluencia en el acero. Entonces, jóvenes, yo los estoy testeando hasta ahorita. Todos los estoy mirando. Entonces, yo a la hora de que yo los evalúe, yo les voy a hacer preguntas. No responden, lo lamento, pues es parte del curso. No les estoy preguntando, por ejemplo, cuál es la ecuación de cómo usted considera la ecuación de una recta, ¿no? O de una barra, ¿no? Para que tengas deformaciones en funciones cúbicas o en funciones de forma. No le estoy preguntando algo que no sabe, le estoy preguntando algo que sabe, ¿no? Y algo que conoce. Bueno, la resistencia del concreto o la fuerza resultante en compresiones, esta fuerza, al ser una parábola, tengo que integrarla, pues, ¿no? La fórmula de la ecuación matemática multiplicado por el ancho B para tenerla como fuerza lineal por un diferencial de I. Entonces la base sale, acá desarrollo esta integral, ¿no? Por eso esta integral se desarrolla en función de la deformación, ¿no? Acá, ¿no? Entonces el F en función de I, ¿no? De 0 a C, ahí está. Acá está la otra, ¿no? Y esta es la primera ecuación, ¿no? Este es integrando, ¿no? Diferencial de I, ¿no? ¿Está claro, jóvenes? ¿No? ¿Se Sí, entiende? ingeniero. Listo, esta es la ecuación 1. La tracción del acero es el área de acero por el esfuerzo de fluencia, es su fuerza resultante. Primero hay que calcular la fuerza resultante en compresión, luego la fuerza resultante en tracción, ¿no? Y ahora voy a hacer la compatibilidad de deformaciones de esto, ¿no? S es AC, como EI es a 55, porque la altura de todo esto es 55. 55 menos E, ¿no? O sea, estoy viendo esta altura de acá. Esta altura desde el eje neutro hasta el centro de gravedad del acero es 55 menos E, ¿no? Entonces, 0.003 es AC, como la deformación de fluencia es a 55 menos E. Esa es la segunda ecuación de compatibilidad. Y finalmente hago la ecuación de equilibrio. La fuerza en compresión es igual a la fuerza de tracción. Ecuación 3. ¿No? Listo. Entonces, desarrollando esas tres ecuaciones, ¿qué es lo que voy a obtener? ¿Qué es lo que no conozco? No conozco C. Conozco A, conozco A1, conozco la deformación del concreto, pero no conozco C, ¿no? Que es la incógnita, ¿no? Entonces, la deformación del concreto tampoco conozco porque son dos ecuaciones, dos incógnitas, ¿no? Entonces de ahí, de acá se hace una compatibilidad, una relaciona a la otra y puedes despejar en cualquiera de las dos, ¿no? Resolviendo 1, 2 y 3, sale 16.92. ¿De dónde salió ese 16.92, jóvenes? A ver quién me dice. ¿De dónde salió esto, jóvenes? Jóvenes, dígame. Calculando el centro de gravedad, porque estamos calculando su eje neutro. Calculando su centro de gravedad. Este es una resultante, ¿ah? Ah, el seno es 16
el eje neutro. El C es el eje neutro, pero la pregunta es, ¿cómo he llegado a ese valor de 16.92? Esa es la gran pregunta, ¿no? Ahí está como ecuación, ¿no? Sí, ingeniero, ¿no nos dijo que con el equilibrio se igualaba el CC al T? Ya, a ver, ¿me pueden dar el valor de 16.92? ¿Quién lo calcula 16.92? A ver. ¿Cómo puedo llegar a este valor? A ver, jóvenes. ¿Están entendiendo lo que estoy haciendo, jóvenes? O acá tienen el FC, ¿no? Ya, lo voy a llevar a... Todo esto lo voy a llevar al PEI. Ya, lo voy a llevar al PEI. Ya está. Bueno, no se mira... Las fórmulas están ahí. Ya. Entonces, ¿cómo yo determino la fuerza en compresión? A ver, dígame. La integral de qué? Del F'C o del FC en este caso. Por B. Por el diferencial, o sea, estoy agarrando la sección de concreto, ¿no? Y acá tengo una parábola. Tengo una parábola. Y acá tengo la cantidad de acero, ¿no? Entonces, este ancho es B. Entonces, esta ecuación de acá es el FC, ¿no? Ese es el FC, es la ecuación. Entonces, si yo quiero la resultante de una fuerza, ¿no? ¿Qué es lo que hago? ¿No? Entonces, ¿cómo calculo la resultante en función del área donde está en contacto? ¿No? Cuando ustedes tienen una carga, ¿no? Una carga uniformemente repartida, W, ¿cómo hacen para calcular la fuerza resultante? El área Sería por... W por A por B, pues, ¿no? A y B, ¿no? ¿Sí o no? Es lo que hacen, ¿no? Porque saben que es la altura, ¿no? Por las dimensiones. En este caso, ¿cómo calculan la fuerza resultante? Si es una sección variable, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues tú tomas un Y y un diferencial de I, ¿no? En este caso. El I es el diferencial de I, va a ir desde 0 hasta C, porque sabes perfectamente que esta altura es C, va desde 0 hasta C, ¿no? Entonces, el FC es la función matemática por diferencial de I por B, es la fuerza resultante que tendrías en una forma diferencial, o sea, sería FC por B por el diferencial de I, es el área, este valor es el A y este el A y el B. Este es el A y el B, o como quieran, B y A, como quieran. Y es la fuerza resultante, es lo mismo que estoy aplicando. Entonces quiero conocer la fuerza resultante. ¿Cuánto sería la fuerza resultante? Si acá ya les están dando todo esto, ¿no? Entonces es la integral de 0 a C de A sub 2 por la deformación del concreto
¿no? Menos A1 por la deformación de C elevado al cuadrado. El B es una constante por la diferencial de I. Entonces, ¿qué sería la fuerza resultante? B multiplicado por AI. Acá no hay I. Entonces, ¿qué va a ser? Jóvenes. Aquí sería igual a 2 veces S, así nomás, por I. Y lo evalúo de qué, desde 0 hasta C, así de frente. Y acá sería menos A1, que la deformación de C por I, así, al cuadrado, así sería de frente. Jóvenes, estoy a la espera de su respuesta. Integrarlo en función de Sí, creo que es de medios. la mitad, que sería C medios. De 0 a C. C es de 0 a C, todo esto 0 a C. No hay C medios. ¿De dónde saco C medios? ¿De dónde sale esto? F'C que depende de I, dice. ¿Por qué F'C depende de I? ¿Dónde está acá I? En el diferencial de I. Ya, pero dentro de las ecuaciones, ¿dónde está I? Porque Debo dejarlo expresado. O sea, hallar como una relación de I con C. Mira, acá tengo esto, lo voy a copiar. Esa es supuestamente la fuerza resultante, ¿no? Nada, no copia. Nada, no quiere copiar. Me lo llevo todo entonces. Copiar. Acá. Control V. Nada, no copia. Tampoco copia. Control V. Nada. Me voy a llevarlo todo. Control C. Control V. Nada. No copia. Ah, es que estoy en mi laptop. Ya, yo estoy con el teclado de mi computadora. Decía que raro que no copie. Control C. Esto sí tiene que copiar, pues. Control C. Y acá control V. Ahí está. ¿No? Ahí está. ¿De dónde sale? Pues el B ya sabemos, ¿no? Y acá de frente sale A2, S, y de acá le coloca C medios. ¿Por qué? Y acá está A1, la deformación, y le coloca C entre 3, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, jóvenes? ¿Quién me dice? A ver, jóvenes, ¿quién me dice? Acá no me están respondiendo, ¿ah? Es que no debería, o sea, ese Y debería ser como que la distancia desde ese eje hasta la resultante de compresiones, y eso no estaría ubicado en la mitad. No, la resultante de compresiones acá no es un cuadrectángulo, es una parábola. Ah, ya, es que pensé que podía ir por ahí.
ustedes reemplazan este S ahí y va a quedar en función de C, ¿no? Entonces va a quedar en función de C todo esto. Entonces ahí integran el valor de C, pues, ¿no? Bueno, o pueden colocarlo esto en función de la resultante de una variable I también, ¿no? O sea, podrían decir, la deformación del concreto es AC como la deformación cualquiera, ¿no? E cualquiera es es ahí, ¿no? Entonces, ahí despejan I y es una variación lineal, ¿no? Entonces, es I cuadrado, luego reemplazan I nada más y les va a salir estos valores, ¿no? AE por I, pero acá sería I, la integral de I sería I cuadrado sobre 2, pero abajo también tienes un valor de I, se va con el I y te va a quedar I medios, reemplazas C y te va a dar C medios acá, ¿no? De la misma manera evalúas acá, te va a dar I al cubo sobre 3, ¿no? Y como en el denominador tienes I cuadrado, se va y te va a quedar I. Reemplazas el valor de I, te va a dar C cubo. Entonces, de tal manera que vas a tener esto es igual a esto y esto es igual a esto, ¿no? Es lo mismo, ¿no? La otra manera de resolverlo fácilmente es conociendo, ¿no? ¿Cuál es la resultante de una parábola? ¿Cuál es la resultante de una parábola de ese tipo, jóvenes? Estática. ¿Cuál es, jóvenes, la resultante de esa parábola? Jóvenes, ya estamos rato acá dando vueltas a lo mismo. ¿Cuál es la resultante de esa parábola? Un rectángulo. No, con respecto a la parábola, estoy hablando de la parábola. Es 2/3 de la base por altura, ¿no? Sí, 2/3. Área de la parábola. Estática. Tabla de áreas, mejor. Tabla de áreas, ¿no? Entonces uno va y busca las áreas que requieran, ¿no? Cualquiera, ¿no? Bueno, acá no hay ninguna que merece Timoshenko. Timoshenko, ahí está. Acá está, creo. Listo, creo que es esta. Pucha, justo lo que quiero, no se mira. Sí, ingeniero, el área de la parábola es 2 AB tercios. 2 AB tercios, ¿no? Ujú. Ya, entonces, si ustedes tienen esto, entonces 2/3 de B, ¿no? Este valor es F'C, es 2/3 de B de la base por C por F'C, ¿no? Esa es la fuerza resultante. Y el área de acero acá es área de acero por el esfuerzo de fluencia. Listo. Equilibrio de fuerzas. 2/3 de B por C por F'C es igual al área de acero por el esfuerzo de fluencia. Entonces, para mi ejemplo que yo estoy haciendo, para este curso, ¿no? Para nosotros que estamos viendo esto, que tenemos una cantidad de acero de 10 centímetros al cuadrado, reemplazamos 2/3, la base 30, el valor de C, el concreto 210, igual a 10 centímetros cuadrados por 4200, despejen el valor de C, por favor.
¿Cuánto sale, jóvenes? ¿10? Ahí salió 10 centímetros. 10. Ya. Es el valor por equilibrio. Ahora, pero si yo necesito conocer la deformación a la cual el acero ha fluido, este es el valor que yo necesito. Y sabiendo que esto es 0.002, entonces ahora es otra cosa, ¿no? Entonces, acá es un valor fijo, ¿no? Porque yo le he colocado pues esos valores. Acá te va a salir 10, ¿no? ¿Y cómo obtengo para la deformación del acero? Entonces, a lo que voy es de que yo con 10 he garantizado este diagrama de esfuerzo de formación del concreto y he garantizado este nivel de deformación del bloque del concreto y no sé cuánto será el valor de la deformación del acero. ¿Me dejo entender? O sea, para ese equilibrio, yo quisiera saber cuánto es la deformación del acero. Entonces yo veo 0.002 es a 10, ¿no? Como la deformación del acero es a ¿cuánto? A esta distancia, que sería 55 menos 10, ¿no? Porque todo es 55, el peralte efectivo, ¿se acuerdan, no? El peralte efectivo es 55, ahí está 55, ¿no? Entonces, este es 55. Y esto sería 45. ¿Cuánto sale la deformación del acero? O sea, para esta condición de carga, de equilibrio he determinado esto, pero yo quiero saber exactamente cuándo fluye. Pero ahorita, ¿cuánto es la deformación del acero, jóvenes? 9 por 10 ahí 0.09. Ya, ahora el valor que te ha salido dividido entre 0.0021. 4,29. O sea, este esfuerzo del acero es 4 veces 0.29 la deformación de fluencia. Yo quiero saber exactamente, ¿no?, cuándo fluye. ¿Me dejo entender? Entonces, si yo gráficamente, miren, gráficamente lo muevo para acá, ¿qué va a pasar? El valor de C se va a reducir y voy a tener una deformación del acero mayor. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Necesito yo que más bien esto baje, ¿no? Porque si acá hay 4 veces la deformación de influencia, acá será pues, acá es 4 veces, acá será una vez, ¿no? 1, 2, 3, 4, acá será 1,29, ¿no? Entonces, yo necesito saber esta distancia, ¿no? Este C para el cual el concreto se deforma, ¿no? Me dejo entender, yo quiero saber eso, ¿no? Yo sé que acá el acero fluye, o sea, acá es 0.0021. Lo que quiero saber es cuál es el valor de C para que llegue a 0.0021. ¿Me dejo entender? Jóvenes, eso es lo que se trata de hacer acá, ¿no? ¿Cuál es ese valor de C para que el acero fluya exactamente? ¿No? Justo fluya, ¿no? Justo llegue a ese valor, ¿no? Esa es la pregunta del millón, ¿no? Entonces, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, ¿cómo cambiar, ¿no? La compatibilidad acá está, ¿no? Por eso este valor es 0.0021, ¿no? La deformación del concreto es así, y tampoco no sé a qué nivel de deformación del concreto se da, o sea, no puedo saberlo, todo está en función de C. ¿Me dejo entender, no, jóvenes? Ingeniero. Ya, ahora les voy a hacer ver otro documento.
Miren, comportamiento no lineal de los materiales. Modelo de Hohenstadt, ¿no? Acá está el modelo de Hohenstadt, ¿no? Esta es la parábola. Este valor está acá adentro. Esta ecuación es la misma que está en sus apuntes acá. Este es lo mismo. Si ustedes se fijan, f'C, E al cuadrado, 2 veces f'C. Si ustedes se fijan bien, ¿no? Ahí está. F'C por E sub 0, entre E sub 0, ¿no? Y la deformación del concreto al cuadrado. Miren acá. Este valor A1 es todo esto. Entonces, EC al cuadrado entre E sub 0 al cuadrado. Acá está EC entre E sub 0. Todo este cuadrado, hay un error, es acá adentro, ¿no? Y el otro 2f'C, esta es la misma ecuación que está ahí, ¿no? Es la misma ecuación. Es la misma ecuación matemática desde 0 hasta E sub 0. O sea, estoy hablando en el modelo elastoplástico del concreto, estoy hablando de que eso va de acá, hasta la parábola, hasta 0.002, hasta acá, hasta ese valor. Entonces, es lo que estoy evaluando acá. Entonces, para el otro lado, ¿no? Desde 0.002 es una recta. Es una recta. Pero eso no me interesa porque no voy a evaluarlo esto, ¿no? Entonces, lo que a mí me importa es la fluencia del acero. Tampoco me interesa mucho el K, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está acá calculándose? Lo que a mí me interesa es obtener un punto de fluencia, ¿no? Acá, la fluencia del acero se determina con una fórmula. Entonces, yo voy a tener, ¿no? Acá, como un valor K1, ¿no? ¿Qué cosa es el K1? Como ustedes van a poderlo ver acá, es una integral, ¿no? El K1 es una integral, ¿no? ¿Qué cosa es el K1? Es un porcentaje de área, ¿no? Este es el K1. Entonces, como si te dijeran, el área del área asombrada es igual a un porcentaje del F'C máximo por el S, ¿no? Del área, esta área es un porcentaje de este rectángulo, es lo que te están diciendo. Ese es el valor de K1, ¿no? Y K1 no es otra cosa, pues, determinar qué porcentaje es del F'C, en este caso, ¿no? Entonces, se integra, ¿no? Entonces, la integral, la resultante, es esta, ¿no? En realidad, no va hasta C, sino está en función de la deformación del concreto, ¿no? Entonces, lo que tú tienes que hacer es integrar esto, ¿no? Entonces, cuando tú integras en función de la deformación, ¿no? No es en función de C, sino es en función de la deformación, desde 0 hasta la deformación que tú quieres del concreto, ¿no? Entonces, tú agarras y haces esta integral, ¿no? Y determinas el valor de K1, ¿no? El valor de K1 es un valor específico, es la resultante. Esta es la resultante, en otras palabras, es el área, ¿no? Es el área resultante, ¿no? De la curva, ¿no? De toda la curva. Esa es su área resultante, ¿no? Y el K1 es un porcentaje, nada más, de esa área en función del área de un rectángulo grande, ¿no? Entonces, para que tengan una idea de qué cosa es K1, ¿no? K1 es un porcentaje nada más de área. O sea, de esta área churada, ¿no? ¿Qué porcentaje es del área de rectángulo F'C por la deformación del concreto? Ese es K1, ¿no? Eso se le llama hacer diagramas momento-curvatura, ¿no? Entonces, de esa manera ustedes determinan el K1 para el primer caso, ¿no? El K2 más bien es todo lo contrario, ¿no? El K2 es una distancia, ¿no? El K2 es un porcentaje de la deformación, es una distancia porcentaje de la deformación. Ese es el X2, ¿no? Que se le dice ahí,
¿no? Entonces sube y este es el X. Entonces el K2 es un porcentaje, ¿no? Esta es la parábola que es la que comprime, o sea, es esta parábola de acá, es esta. Imagínense, acá está el eje neutro y sube hasta el F'C. Esta es la altura C total que le llaman, pero está correlacionada a la deformación, ¿no? Está correlacionada a la deformación. Entonces, si yo quiero conocer el centro de gravedad, ¿no? Este será X raya, ¿no? El centro de gravedad. Y finalmente, la deformación del concreto, ¿no? La deformación del concreto será la suma de estos dos, de X raya más X prima, ¿no? Entonces el X prima va a ser igual a la deformación del concreto menos el centro de gravedad de la sección, ¿no? Entonces cuando tú evalúas acá, el valor de X2, ¿no? Es la deformación del concreto, ¿no? Menos el centro de gravedad, ¿no? Es lo que te dije acá, ¿no? Es la deformación del concreto menos el centro de gravedad, ese es el X'. ¿Y qué cosa es el X'? El X' es la deformación del concreto por K2, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan y son muy hábiles, entonces vas a ver acá, este es el X'. El X' es el K2, esto pasa a multiplicar, ese es el X', el K2 por la deformación del concreto. Esta es la deformación del concreto menos el centro de gravedad. ¿Qué cosa es el centro de gravedad en una función matemática? Es la función por la variable. Entonces, si es la deformación del concreto, acá por la deformación, y abajo es el área total, F'C, ya sin la deformación. Entonces tú haces esa integral y tienes el valor de K2. ¿Y qué cosa es K2? Como les vuelvo a repetir, ¿no? Acá, K2 es un porcentaje, ¿no? Del valor de E sub C. En otras palabras, es la diferencia de E sub C menos el centro de gravedad. ¿Y dónde está K2? ¿No? X, acá está X'2. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo acá? ¿Qué cosa es el X2 finalmente? Para que ustedes puedan entenderlo en una sección cualquiera. El K2 es la ubicación del centro de gravedad acá. Entonces, está en función de C. K2 por C. Esta distancia. Esta es la distancia. Es el K2 por C. ¿Se entiende, jóvenes? Jóvenes, ¿se entiende? Está relacionada a C, ¿no? Recuerden que este es toda la altura del bloque comprimido de C, por eso es K2 por C, ¿no? Está relacionada la deformación al valor de C, ¿no? Y ahí está K2 por C, y esta sería D menos K2 menos K2 por C. De esa manera se obtiene, ¿no? Entonces el K1 es un porcentaje, ¿no? Y es igual al otro, ¿no? El momento lo tienen ahí. El K1 es este valor, ¿no? Que ya lo tienen ahí, y igualas, ¿no? Un tercio de todo esto es igual a todo esto, y de ahí sacas la compatibilidad de deformaciones. Tienes una deformación del concreto, ¿no? Y de ahí tienes una expresión matemática larga, ¿no? Donde tú obtienes el valor de C directamente, ¿no? Entonces, con esta expresión matemática, ustedes obtienen el valor de C, ¿no? No, por eso les digo, no es que sea tan fácil, ¿no? Sino que tienes que desarrollar varias integrales, ¿no? Para poder determinarlo, ¿no? Acá, esta es la forma como se ha hecho acá, ¿no? En función de el equilibrio de fuerzas y la compatibilidad de deformaciones, ¿no? En función de ese valor de C, ¿no? Entonces, acá está el equilibrio, K1, acá está el valor del área de acero, equilibrio de fuerzas, ¿no? Esta es la fuerza resultante, ¿no? Acá está un tercio S, este es K1, por F'Cb por C, ese es el equilibrio de fuerzas, por el área de acero, por el esfuerzo de fluencia, pero la deformación del concreto está en función
de la deformación de fluencia que se conoce por C entre D menos C, que es la deformación del concreto. Esta es la deformación del concreto, es AC, como la deformación del acero es AD menos C. Esto reemplazan acá, ¿no? A reemplazar, ¿no? Un tercio de todo esto, ¿no? Ahí está, todo esto, 3 veces C, todo. Acá está, todo esto es esto, ¿no? Ahí. Pero yo voy a reemplazar el valor de S, ¿no? Entonces, S es igual a C entre D sub S, D menos C. S es igual a todo esto, la deformación de fluencia por C, por D menos C, igual acá, ¿no? La deformación de fluencia por C, todo esto elevado al cuadrado, por D menos C al cuadrado, por C, te va a dar esto. Operas y te da esta gran ecuación matemática, ¿no? Esta gran ecuación matemática. Una vez que tienes esta ecuación matemática, calculas el valor de C, ¿no? Entonces yo voy a entrar al programita que se llama Wolfram Alpha, ¿no? Que está en la red, ¿no? Y me voy a dar los datos, ¿no? Wolfram Alpha. Y acá yo me voy a ingresar toda esta ecuación matemática que está acá, ¿no? 1 entre 3 multiplicado por 1 entre 3 multiplicado por, ¿no? Me dictan, por favor. Me dictan 210 multiplicado por la base. ¿Cuánto es la base de la viga? 30, ¿no? 30. 30. Listo. En el denominador, al final, multiplicado por 3 veces el peralte. ¿Cuánto es el peralte? 55, ¿no? 55. ¿Cuánto es el de su 0? 0.002, ¿no? La deformación de fluencia es 0.0021, ¿no? Por C, que es lo que no conozco. Menos C por C por C, 3 veces C, ¿no? Sí. ¿Sí o no, jóvenes? ¿Me están siguiendo, no? Sí. C cuadrado menos C por C por C, por eso no es tan fácil, ¿no? Parece fácil. 0.0021. 21 elevado al cuadrado, ¿no? Sí, más 3. Más 3 por 0.002. Por 0.002. Por 0.0021. Creo que le he puesto más 3 más 0.002. ¿No? Ah, ya. 0.0021. Más 3 por 0.002 le he puesto. Más. Ah, ya, sí, acá es por, ¿no? Listo. Dividido entre, paréntesis, 0.002 elevado al cuadrado, ¿no? Por el área de acero, ¿cuánto es? 10 centímetros cuadrados, ¿no? Sí. Por 4.200. Y esto va a ser igual a el peralte efectivo, 55 elevado al cuadrado, menos 2 por 55 por C. Por C. Más C al cuadrado. Así, por C. No. Le puso más por. Ahora sí. Listo. Y lo resolvemos. No sale la respuesta. Revisamos. Nuevamente revisamos. 1/3 por 210 por 30 por 3 veces 55, 0.0020 por 0.021 por C, menos C al cubo, C por 0.0021 al cuadrado,
más 3 veces la deformación del concreto, cierro paréntesis. Ah, acá tengo, me faltó un paréntesis más, ¿no? Claro, me faltó un paréntesis más. Ahí está. Son 2, pues. Dividido entre 0.002 ya al cuadrado por 10 por 4200 igual a 55 al cuadrado menos 2 veces 55 por c más c cuadrado. Listo, ahora sí. Listo. Hace una ecuación y me va a botar los valores. 16.92. Bota un valor de 20, que no es lógico, y un valor de 16.92 y 40.09. Entonces, 16.92 es el valor que se busca acá, ¿no? Entonces, 16.92 aproximadamente, que es lo que se busca, ¿no? Y luego ustedes ya por correlación obtienen los otros valores, ¿no? De esa manera se obtienen, ¿no? La deformación en C y la deformación del F'C. Lo que les he enseñado es algo, en realidad, eso no es comportamiento del concreto, es más profundo. Tampoco la idea era traumarlos, ¿ah? Yo sé que de repente no la han visto, de hecho que no, yo estoy casi seguro, porque es difícil concebirlo al comienzo. Como yo estoy en el training, yo lo comprendo perfectamente, pero yo sé que a ustedes les ha chocado como un balde de agua fría. No hay problema, si no lo han comprendido, no se preocupen, porque esto lo ven en un curso de doctorado, ni siquiera de magíster, lo ven en un tema de doctorado, o sea, para obtener su grado de doctor en ingeniería, lo ven esto. Pero si los que lo han captado, la idea, bacán, ¿no? Entonces, tampoco ha sido esa la intención, ¿no? La idea era solo obtener algunos valores. Claro que su tarea va a ser que me determinen, ¿no? Yo acá lo he deducido, toda la ecuación matemática, ¿no? Entonces, por eso he llegado a estos valores. Esta es una deducción numérica, ¿no? Para obtener el valor de la fluencia del acero, ¿no? En función de, por eso les expliqué acá qué es lo que quería hacer, porque me parece que no me entendían, ¿no? Acá acá es un valor numérico que obtenía una deformación del acero, pero lo que yo quiero es cuál es el valor de C para el cual fluye, y acá sale 0.92, pues que es el valor. Es lógico que es mayor a 10, ¿no? Y nos ha salido 16.92. Esa era la intención, obtener justo la deformación de fluencia, ¿no? Pero es un tema complicado, se han dado cuenta, no es tan sencillo. Hay que hacer n ecuaciones y compatibilidad de deformaciones, ¿no? De eso se trata casi todo el curso, ¿no? Y cuando ustedes terminemos el curso, ustedes vamos a volver a esto y lo van a volver a comprender. ¿De qué se trata el curso? Equilibrio de fuerzas, compatibilidad de deformaciones, ¿no? Y leyes constitutivas, ¿no? Entonces, equilibrio de fuerzas, compatibilidad de deformaciones y leyes constitutivas, ¿no? De eso se trata, esta es la ley constitutiva. O también la ley constitutiva, que es igual a la función matemática elevado al cuadrado, la parábola, pues, ¿no? Entonces, de eso se trata. Esa es la ley constitutiva y la compatibilidad de las leyes constitutivas del concreto y del acero, la compatibilidad de deformaciones y las ecuaciones de equilibrio. Eso lo van a ver durante todo el curso, jóvenes. Esos 3 puntos: equilibrio, compatibilidad de deformaciones y ley constitutiva. Si no lo han logrado comprender esto, no se preocupen, no hay por qué temer, ¿ya? No hay por qué sentirse preocupado todavía, ¿no? Pero al final vamos a retomar cómo calcular ese valor para la afluencia, ¿no? De acá sale ya una vez que sale C, puedes obtener todo, pues, y el FC, todo puedes calcular una vez que determinas esto, ¿no? Entonces, no hay por qué temer porque luego lo vamos a ver, ¿no? El inicio de la afluencia, ¿no? Que es lo que nos importa, la curvatura de fluencia, el momento de fluencia,
y estos son algunos valores de K1 y K2 que salen, ¿no? Entonces, una tarea que les voy a dejar para la siguiente semana es obtener los valores de K1 y K2. Entonces, ustedes van a investigar cómo obtener el valor de K1 y K2 de acuerdo al modelo de Honeystad, ¿no? Entonces, igual como yo he obtenido, ¿no?, los valores de K1 y K2, yo quiero que ustedes también entiendan qué cosa es el K1 y el K2, que hagan sus propias tablas de K1 y K2 de Honeystad. Recuerden que mi intención es levantar el nivel académico en la universidad. Esto no se enseña a nivel de pregrado, se enseña a nivel de posgrado. Entonces yo quiero que ustedes estén a un nivel más alto de lo normal. Esto yo lo enseño en un curso que se llama Mecánica Avanzada, Elementos Finitos y Comportamiento No Lineal, con modos y criterios de falla. Yo enseño a magíster y doctores en ingeniería esto, ¿no? Entonces, desde la Escuela de Posgrado de la Universidad Católica, donde yo enseño, entonces, lo que les estoy pidiendo es determinar el valor de K1 y K2. Se pueden guiar del libro de Otasi y pueden ir a internet, donde hay un montón de información donde van a poder obtener K1 y K2. Como ya les expliqué, K1 es un porcentaje de área y K2 es un porcentaje de centro de gravedad o de distancia C del bloque comprimido, ¿no? Un porcentaje de distancia del bloque comprimido, un porcentaje de área, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero que ustedes calculen, que se entienda qué cosa es K1 y K2, ¿no? Entonces, K1 y K2 son valores, pues, que aparecen, ¿no?, para determinar la altura del bloque comprimido y la ubicación del centro de gravedad, ¿no? Y de acá se sale, pues, los famosos diagramas momento-curvatura, ¿no? De acá salen los diagramas momento-curvatura. Un diagrama momento-curvatura es cuando un agrietamiento, la fluencia del acero y la ruptura de la sección. Son etapas, ¿no? Entonces, la primera está asociada al agrietamiento que no resiste el concreto, se produce la primera fisuración, pérdida de rigidez, miren, una pendiente, plum, se pierde la rigidez porque se agrietó el concreto, y la curvatura aumenta sin incremento en el momento, lógico, la curvatura aumenta, porque miren la pendiente inicial, grande, rígido. Cuando se agrieta, pierde rigidez. Acá hay otro nivel de agrietamiento, se degrada un poquito más el material y luego se degrada totalmente cuando ya empezó a fisurarse bastante, ¿no? Antes de la fisuración, la rigidez se puede estimar mediante la sección bruta, ¿no? Luego de la fisuración tienen que trabajar con una inercia transformada, completamente fisurada. Eso es lo que uno tiene que conocer. No estoy haciendo diagrama momento curvatura, eso lo voy a ver al final del curso. Si es que da tiempo, tampoco es parte de su sílabo, pero quiero que comprendan el comportamiento del material, ¿no? La segunda etapa es el comportamiento de la sección fisurada, que hay una pérdida de degradación y de rigidez pequeña, pero existe, ¿no? El acero no fluye en este rango, es menor al esfuerzo de fluencia, y luego ya pues empieza a fluir en la tercera etapa hasta que el concreto revienta, ¿no? Este es un diagrama momento-curvatura, ¿no? Acá hay unos ejemplos que luego lo vamos a detallar, todavía no es la intención hacer esto, ¿no? Esto es simplemente para adiestrarnos un poco, ¿no?, en los diagramas momento-curvatura, pero la idea no es traumarlos con el valor de K1, el valor de K2, todavía no, ¿no? Porque todavía no se les ha dado la base suficiente. Entonces, claro, uno podrá decir, pero acá la idea es de que ustedes hagan esto, ¿no? Y esa es su tarea para la siguiente semana, una tarea especial les voy a dejar. Ya que están un poco bajos en conocimiento, voy a dejarles esta tarea. Los que quieren la hacen, los que no, no. Yo es una tarea referencial, ¿no? ¿De dónde salió esto? ¿Cómo salió esto? ¿No? Relacionando, ¿no? ¿Cómo resuelven estas tres ecuaciones? ¿No? No así nomás. ¿De dónde salió esto? No se sabe. Tienen ustedes que hacerlo. Yo lo he hecho, pero de repente no me han entendido. Pero estudien para que me comprendan. Este es resultante de una fuerza, jóvenes. Entonces, esto les voy a dejar como tarea, ¿no? Para en la siguiente clase, quien quiera viene, me levanta la mano y dice, profesor, quiero presentar mi investigación de diagrama aumento curvatura. Ah, ya bacán, dime, 10 minutos, suficiente.
Entonces yo ya tengo una idea de quién está queriendo estudiar y quién quiere aprobar el curso, ¿no? Entonces acá aprueban sabiendo el curso. Quien quiere aprobar tiene que hacer su trabajo primero, sus tareas son importantes, que es parte de la evaluación, y la otra es investigando, ¿no? También es otra manera de aprobar el curso, investigando. Y la investigación es pues hacer estas cosas que ustedes ven acá, ¿no? Estas cosas que son algo más modernas, que no lo van a ver así nomás. ¿Qué cosa es el valor de K1? ¿Qué cosa es el valor de K2? ¿Cómo se obtuvo esta ecuación? Lean el libro de Otazi, ¿no? Lean el libro de Otazi. Ahí les va a dar la respuesta, ¿no? Y de repente les va a decir cómo calcular también K1 y K2, ¿no? O de repente me sorprenden y me traen un modelo un poco más simple del que yo conozco, entonces yo soy el complicado, ¿no? Entonces, estudien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta acá? Listo, jóvenes. Ha sido un gusto escucharlos. Entonces nos vemos la próxima semana, el día lunes, ¿verdad? Sí, ingeniero. Estudien, por favor. Estudien. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.